Hola queridos lectores y lectoras, hoy os traigo un cuento clásico. La lectura de hoy es El patito feo, de Hans Christian Andersen. Espero que disfrutéis muchísimo con este hermoso cuento. Qué lindos eran los días de verano, qué agradable resultaba pasear por el campo y ver el trigo amarillo, la verde avena y las parvas de heno apiladas en las llanuras. Sí, era realmente encantador estar en el campo. Bañada de sol, se alzaba allí una hermosa granja. De entre los muchos animales que ocupaban la acogedora granja, se encontraba una mamá pato. Con cariño empollaba sus huevos. Aunque se sentía cansada, ya que se demoraba mucho en romper el cascarón, al fin los huevos se abrieron uno tras otro. Crac, 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 se escuchaba mientras se rompían los cascarones. ¡Pi, pi, pi, pi!, decían los patitos conforme iban asomando sus cabezas a través del cascarón. ¡Cuac, cuac!, dijo la mamá pata, y todos los patitos se apresuraron a salir tan rápido como pudieron, dedicándose enseguida a escudriñar el entorno que los rodeaba. ¡Oh, qué grande es el mundo!, dijeron los patitos, y ciertamente disponían de un espacio mayor que el que tenían dentro del huevo. ¿Creen acaso que este es el mundo entero?, preguntó la mamá pata. Pues sepan que existe mucho más allá de donde la vista alcanza. Bueno, espero que ya estén todos, agregó, levantándose del nido. Ah, pero si todavía falta el más grande. ¿Cuánto tardará aún? No puedo entretenerme mucho con él. Y fue a sentarse de nuevo en su sitio. Vaya, vaya, ¿cómo anda eso?, preguntó una pata vieja que venía de visita. Ya no queda más que este huevo, pero tarda tanto, dijo la pata echada. No hay forma de que rompa, pero fíjate en los otros y dime si no son los patitos más lindos que se hayan visto nunca. Déjame echar un vistazo a ese huevo que no acaba de romper, dijo la anciana. Te apuesto que es un huevo de pava. Así fue como me engotusaron cierta vez a mí. El trabajo que me dieron aquellos pavitos, imagínate. Le tenían miedo al agua y no había forma de hacerlos entrar en ella. Yo graznaba y los picoteaba, pero de nada me servía. Pero vamos a ver ese huevo. Creo que me quedaré sobre él un ratito aún, dijo la pata. He estado tanto tiempo aquí sentada que un poco más no me hará daño. Como quieras, dijo la pata vieja y se alejó contoneándose. Cuac, 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 cuac. Por fin se rompió el huevo. Crac, 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 crac. ¡Pi, pi, 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 pi!, dijo el pequeño volcándose del cascarón. La pata vio lo grande y feo que era y exclamó: ¡Dios mío, qué patito tan enorme! No se parece a ninguno de los otros. ¿Será un pavo?, se preguntaba la mamá pato. Pronto lo sabremos. Vayamos al lago a nadar. La mamá pata se acercó al lago con toda su familia y ¡plaf!, saltó al agua. ¡Cuac, cuac!, llamaba, y uno tras otro los patitos se fueron abalanzando tras ella. El agua se cerraba sobre sus cabezas, pero enseguida resurgían flotando magníficamente. Movían sus patas sin el menor esfuerzo. Ya poco estuvieron todos en el agua, hasta el patito feo y gris nadaba como con los otros. No es un pavo, dijo la pata. Fíjense en la elegancia con que nada y en lo derecho que se mantiene. Sin duda que es uno de mis pequeñitos. Y si uno lo mira bien, se da cuenta enseguida de que es realmente muy guapo. ¡Cuac, cuac! Vamos, vengan conmigo y déjenme enseñarles el mundo y presentarles al corral entero. Pero no se separen mucho de mí, no sea que los pisoteen y anden con los ojos muy abiertos por si viene el gato. Y con esto se encaminaron al corral. Todos obedecieron, pero los otros patos que estaban allí los miraron con desprecio y exclamaron en voz alta: Vaya, como si ya no fuéramos bastantes. Ah, tenemos que rozarnos también con esa gentuza. ¡Uf! ¡Qué patito tan feo! ¡No podemos soportarlo! Y uno de los patos salió enseguida corriendo y le dio un picotazo en el cuello. ¡Déjenlo tranquilo!, dijo la mamá. No le está haciendo daño a nadie. Sí, pero es tan desgarbado y extraño, dijo el que lo había picado, que no me queda más remedio que espachurrarlo. ¡Qué lindos niños tienes, muchacha!, dijo la vieja pata. Todos son muy hermosos, excepto uno, al que le noto algo raro. Me gustaría que pudieras hacerlo de nuevo. Eso ni pensarlo, señora, dijo la mamá de los patitos.
No es hermoso, pero tiene muy buen carácter y nada tan bien como los otros. Y me atrevería a decir que hasta un poco mejor. Espero que tome mejor aspecto cuando crezca y que con el tiempo no se le vea tan grande. Estuvo dentro del cascarón más de lo necesario. Por eso no salió tan bello como los otros. Y con el pico le acarició el cuello y le alisó las plumas. De todos modos es macho y no importa tanto, añadió. Estoy segura de que será muy fuerte y se abrirá camino en la vida. Estos otros patitos son encantadores, dijo la vieja pata. Quiero que se sienten como en su casa. Con esa invitación, todos se sintieron allí a sus anchas. Pero el pobre patito, que había salido el último del cascarón y que tan feo les parecía a todos, no recibió más que picotazos, empujones y burlas. Lo mismo de los patos que de las gallinas. ¡Qué feo es!, decían. El pobre patito no sabía dónde meterse. Se sentía terriblemente abatido por ser tan feo y porque todo el mundo se burlaba de él en el corral. Así pasó el primer día. En los días siguientes, las cosas fueron de mal en peor. El pobre patito se vio acosado por todos. Incluso sus hermanos y hermanas lo maltrataban de vez en cuando y le decían: «Ojalá te agarre el gato grandullón». Hasta su misma mamá deseaba que estuviese lejos del corral. Los patos le pellizcaban, las gallinas lo picoteaban, y un día la muchacha que traía la comida a las aves le asestó un puntapié. Entonces el patito huyó del corral. De un revuelo saltó por encima de la cerca, con gran susto de los pájaros que estaban en los arbustos, que se echaron a volar por los aires. «Es porque soy tan feo», pensó el patito, cerrando los ojos. Pero así y todo, siguió corriendo hasta que por fin llegó a los grandes pantanos donde viven los patos salvajes, y allí se pasó toda la noche abrumado de cansancio y tristeza. A la mañana siguiente, los patos salvajes remontaron el vuelo y miraron a su nuevo compañero. «¿Y tú qué cosa eres?», le preguntaron mientras el patito les hacía reverencias en todas direcciones lo mejor que sabía. «Eres más feo que un espantapájaros», dijeron los patos salvajes. «Pero eso no importa, con tal de que no quiera casarse con una de nuestras hermanas». «Pobre patito, ni soñaba él con el matrimonio, solo quería que lo dejasen estar tranquilo entre los juncos y tomar un poquito de agua del pantano». Unos días más tarde aparecieron por allí 2 gansos salvajes. No hacía mucho que habían dejado el nido, por eso eran tan impertinentes. «Mira, muchacho», comenzaron diciéndole, «eres tan feo que nos caes simpático. ¿Quieres emigrar con nosotros? No muy lejos, en otro pantano, viven unas gansitas salvajes muy presentables, todas solteras, que saben graznar estupendamente. Es la oportunidad de tu vida. Feo y todo como eres». ¡Bang, bang!, se escuchó en ese instante por encima de ellos, y los 2 gansos salieron volando rápidamente, dejando al patito feo solo en el lago. Se había organizado una importante cacería, y los tiradores rodeaban los pantanos. Algunos hasta se habían sentado en las ramas de los árboles que se extendían sobre los juncos. Nubes de humo azul se esparcían por el oscuro boscaje y fueron a perderse lejos sobre el agua. Los perros de caza aparecieron chapoteando entre el agua, y a su avance doblaban aquí y allá las cañas y los juncos. Aquello aterrorizó al pobre patito feo, que ya se disponía a ocultar la cabeza bajo el ala cuando apareció junto a él un enorme y espantoso perro. Le acercó el hocico, le enseñó sus agudos dientes y de pronto... ¡plaf! Allá se fue otra vez sin tocarlo. El patito dio un suspiro de alivio. «Por suerte soy tan feo que ni los perros tienen ganas de comerme», se dijo, y se tendió allí muy quieto, mientras los perdigones repiqueteaban sobre los juncos y las descargas una tras otra tronaban los aires. ¡Plaf, plaf! ¡Bum, bum! Era muy tarde cuando las cosas se calmaron, y aún entonces el pobre no se atrevía a levantarse. Esperó todavía varias horas antes de arriesgarse a echar un vistazo, y en cuanto lo hizo, enseguida se escapó de los pantanos tan rápido como pudo. Echó a correr por campos y praderas. Hacia el crepúsculo llegó a una pobre cabaña campesina.
En la cabaña vivía una anciana con su gato y su gallina. El gato, a quien la anciana llamaba Hijito, sabía arquear el lomo y ronronear. Hasta era capaz de echar chispas si lo frotaba en contrapelo. La gallina tenía unas patas tan cortas que le habían puesto por nombre Chiquitita Piernas Cortas. Era una gran ponedora y la anciana la quería como a su propia hija. Cuando llegó la mañana, el gato y la gallina no tardaron en descubrir al extraño patito. El gato lo saludó ronroneando y la gallina con su cacareo. ¿Pero qué pasa?, preguntó la vieja mirando a su alrededor. No andaba muy bien de vista, así que se creyó que el patito feo era una pata regordeta, que se había perdido. ¡Qué suerte!, dijo. Ahora tendremos huevos de pata. Con tal de que no sea macho, le daremos unos días de prueba. Así que al patito le dieron 3 semanas de plazo para poner, al término de las cuales, por supuesto, no había ni rastro de huevos. Ahora bien, en aquella casa, el gato era el dueño y la gallina la dueña. Y siempre que hablaban de sí mismos solían decir nosotros y el mundo, porque opinaban que ellos solos formaban la mitad del mundo. Y lo que más, la mitad más importante. Al patito le parecía que sobre esto podían haber otras opiniones, pero la gallina ni siquiera quiso oírlo. «Coco, ¿puedes poner huevos?», le preguntó. «No». «Pues entonces, cállate», el gato le preguntó. «¿Puedes arquear el lomo? ¿O ronronear? ¿O echar chispas?». «No». «Pues entonces, guárdate tus opiniones cuando hablen las personas sensatas». Con lo que el patito fue a sentarse en un rincón, muy desanimado, pero de pronto recordó el aire fresco y el sol y sintió una nostalgia tan grande de irse a nadar en el agua que no pudo evitarlo. Y fue y se lo contó a la gallina. «Vamos, ¿qué te pasa?», dijo ella. «Bien se ve que no tienes nada que hacer. Por eso solo piensas tantas tonterías. Te las sacudirás muy pronto, si te dedicas a poner huevos o a ronronear». «Pero es tan sabroso nadar en el agua», dijo el patito feo. «Tan sabroso zambudir la cabeza y vocear hasta el mismísimo fondo». «Sí, muy agradable», dijo la gallina. «Me parece que te has vuelto loco. Pregúntale al gato, no hay nadie tan listo como él. Pregúntale a nuestra vieja ama, la mujer más sabia del mundo. ¿Crees que a ella le gusta nadar y zambullirse?». «No me comprendes», dijo el patito. «Pues si yo no te puedo comprender, me gustaría saber quién podrá comprenderte. De seguro que no pretenderás ser más sabio que el gato y la señora, para no mencionarme a mí misma. No seas tan tonto, muchacho. ¿No te has encontrado un cuarto cálido y confortable donde te hacen compañía quienes pueden enseñarte? Pero no eres más que un tonto, y a nadie le hace gracia tenerte aquí. Te doy mi palabra de que si te digo cosas desagradables es por tu propio bien. Solo los buenos amigos nos dicen desverdades. Haz ahora tu parte y aprende a poner huevos o a ronronear y a echar chispas». «Creo que me voy a recorrer el ancho mundo», dijo el patito. «Sí, vete», dijo la gallina. Y así fue como el patito se marchó. Nadó y se zambulló, pero ningún ser viviente quería tratar con él, por lo feo que era. Pronto llegó el otoño. Las hojas en el bosque se tornaron amarillas o pardas. El viento las arrancó y las hizo girar en remolinos, y los cielos tomaron un aspecto hosco y frío. Las nubes colgaban bajas, cargadas de granizo y nieve, y el cuervo, que solía posarse en la tapia, graznaba. «¡Cao! ¡Cao!», de frío que tenía. Solo de pensarlo le daba unos escalofríos. Sí, el pobre patito feo no lo estaba pasando muy bien. Cierta tarde, mientras el sol se ponía en un maravilloso crepúsculo, emergió de entre los arbustos una bandada de grandes y hermosas aves. El patito no había visto nunca un animal tan espléndidos. Eran de una blancura resplandeciente y tenían largos y esbeltos cuellos. Eran cisnes. A la vez que lanzaban un fantástico grito, extendían sus magníficas alas y remontaban el vuelo, alejándose de aquel frío hacia los lagos abiertos y las tierras cálidas.
se elevaron muy alto, allá entre los aires, y el patito feo se sintió lleno de una rara inquietud. Comenzó a dar vueltas y vueltas en el agua, lo mismo que una rueda, estirando el cuello en la dirección que seguían, que él mismo se asustó al oírlo. Jamás podría olvidar aquellos hermosos y afortunados pájaros. En cuanto los perdió de vista, se sumergió derecho hasta el fondo y se hallaba como fuera de sí cuando regresó a la superficie. No tenía idea de cuál podría ser el nombre de aquellas aves, ni de dónde se dirigían, y sin embargo, eran más importantes para él que todas las que había conocido hasta entonces. ¿No las envidiaba en algún modo? ¿Cómo se atrevería siquiera a soñar que aquel esplendor pudiera pertenecerle? Ya se daría por satisfecho con que los patos lo tolerasen. Pobre criatura estrafalaria que era. ¡Cuán frío se presentaba aquel invierno! ¡Brrr! El patito se veía forzado a nadar incesantemente para impedir que el agua se congelase en torno suyo. Pero cada noche el hueco que nadaba se hacía más y más pequeño. Vino luego una helada tan fuerte que el patito, para que el agua no se cerrase definitivamente, ya tenía que mover las patas todo el tiempo en el hielo crujiente. Por fin, debilitado por el esfuerzo, quedándose muy quieto, comenzó a congelarse rápidamente sobre el hielo. A la mañana siguiente, muy temprano, lo encontró un campesino. Rompió el hielo con uno de sus zuecos de madera, lo recogió y lo llevó a casa, donde su mujer se encargó de revivirlo. Los niños querían jugar con él, pero el patito feo tenía terror de sus travesuras y con el miedo fue a meterse revoloteando en la pila de la leche, que se derramó por todo el piso. Gritó la mujer y dio unas palmadas en el aire, y él, más asustado, metiéndose de un vuelo en el barril de la mantequilla y desde allí lanzándose de cabeza al cajón de la harina, de donde salió hecho una lástima. Había que verlo. Chillaba la mujer y quería darle con la escoba, y los niños tropezaban unos con otros tratando de echarle la mano. ¡Cómo gritaban y se reían! Fue una suerte que la puerta estuviera abierta. El patito se precipitó afuera entre los arbustos y se hundió atolondrado entre la nieve recién caída. Pero sería demasiado cruel describir todas las miserias y trabajos que el patito tuvo que pasar durante aquel crudo invierno. Había buscado refugio entre los juncos, cuando las alondras comenzaban a cantar y el sol a calentar de nuevo. Llegaba la hermosa primavera. Entonces, de repente, probó sus alas. El zumbido que hicieron fue mucho más fuerte que otras veces y lo arrastraron rápidamente a lo alto. Casi sin darse cuenta, se halló en un vasto jardín con manzanas en flor y fragantes lilas que colgaban de las verdes ramas sobre un sinuoso arroyo. ¡Oh, qué agradable era estar allí en la frescura de la primavera! Y en eso surgieron de frente a él, de la espesura, 3 hermosos cisnes blancos, rizando sus plumas y dejándose llevar con suavidad por la corriente. El patito feo reconoció a aquellas espléndidas criaturas que una vez había visto levantar el vuelo y se sintió sobrecogido por un extraño sentimiento de melancolía. «Volaré hasta esas regias aves», se dijo. «Me darán de picotazos hasta matarme por haberme atrevido, feo como soy, a aproximarme a ellas. Pero, ¿qué importa? Mejor es que ellas me maten a sufrir los pellizcos de los patos, los picotazos de las gallinas, los golpes de la muchacha que cuida de las aves y los riesgos del invierno». Y así voló hasta el agua y nadó hacia los hermosos cisnes. En cuanto lo vieron, se le acercaron con las plumas encrespadas. «¡Sí, matadme, matadme!», gritó la desventurada criatura, inclinando la cabeza hacia el agua en espera de la muerte. Pero, ¿qué es lo que vio allí en la limpia corriente? Era un reflejo de sí mismo, pero no el reflejo de un pájaro torpe y gris, feo y repugnante, sino el reflejo de un cisne. Poco importa que nazcas en el corral de los patos, siempre que uno salga de un huevo de cisne. Se sentía realmente feliz de haber pasado tantos trabajos y desgracias, pues esto lo ayudaba a apreciar mejor la alegría y la belleza que le esperaban. Y los 3 cisnes nadaban y nadaban a su alrededor y lo acariciaban con sus picos.
En el jardín habían entrado unos niños que lanzaban al agua pedazos de pan y semillas. El más pequeño exclamó: ¡Ahí va! ¡Un nuevo cisne! Y los otros niños corearon con gritos de alegría: ¡Sí! ¡Hay un cisne nuevo! Y batieron palmas y bailaron y corrieron a buscar a sus padres. Habían pedacitos de pan y de pastel en el agua y todo el mundo decía: ¡El nuevo es el más hermoso! ¡Qué joven y esbelto es! Y los cisnes viejos se inclinaron ante él. Esto lo llenó de timidez y escondió la cabeza bajo el ala, sin que supiese explicar la razón. Era muy, pero muy feliz, aunque no había en él ni una pizca de orgullo, pues este no cabe en los corazones bondadosos. Y mientras recordaba los desprecios y humillaciones del pasado, oía como todos decían ahora que era el más hermoso de los cisnes. Las lilas inclinaron sus ramas ante él, dejándolas hasta el agua misma, y los rayos del sol eran cálidos y amables. Rizó entonces sus alas, alzó el esbelto cuello y se alegró desde lo hondo de su corazón. Jamás soñé que podría haber tanta felicidad, allá en los tiempos en que solo era un patito feo. El patito feo se dio cuenta que la belleza era subjetiva y que al final no importa cómo eres, si no estás en el lugar adecuado. Ya que él vivió todas esas penurias por no estar en el sitio que supieran apreciarle, pero todo lo vivido le ayudó a valorar las cosas hermosas de la vida, las que se ven con el corazón, no con los ojos. Colorín colorado, este cuento acabado. Bueno, queridos lectores y lectoras, espero que os haya gustado mucho el cuento del patito feo. Y ya sabéis, si estáis en un sitio donde nos valoran, a lo mejor no es vuestro sitio. Y nunca hay que tratar mal a los compañeros. Hay que saber ver la belleza que está en el interior. Y no hacerles pasar cosas malas, porque hay que tener en cuenta sus sentimientos. Y recordad sobre todo, nunca dejéis de leer. Que con los libros se nos abre la puerta de la imaginación y con ella se nos abre un mundo de posibilidades. Un besito muy grande, mis queridos lectores. Nos vemos en el siguiente cuento.